CIBEPA. Pues es momento ahora de hablar de salud. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos y vamos a hablar de salud porque si piensan ustedes que hemos pasado ya lo peor de esta situación extrema, estos años de COVID que llevamos, pues háganse la idea de que siempre puede venir algo peor y no es por ponerse en lo peor, pero es que es así realmente. Nos lo va a contar ahora pues el presidente del Sindicato de Veterinarios de Asturias, de CIBEPA, pero es que hay estudios que ya demuestran que pues el efecto que están generando la resistencia bacteriana de los antibióticos, ¿no? De los medicamentos. Y parece ser que ya hay estudios, nos lo va a confirmar ahora, que apuntan o que demuestran que allá por el 2050 podrían morir alrededor de 10 millones de personas. 10. Por la resistencia bacteriana a los antibióticos. José Fernández Romojaro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bien, antes de nada te voy a decir que sé que has estado de vacaciones, que te has hecho trending topic y que lo hemos visto todos. Sigo apurando las vacaciones, que es el último día de agosto. Ah, sigues, o sea que te pillamos ahí, supongo que no te pillamos con el flotador. No, mi móvil y el flotador no se llevan. Tengo que contarles que José ha publicado unas fotos en redes sociales con un flotador de unicornio que estaba ideal. Divino de la muerte. Divino de la muerte, bueno. Hay que aprovechar las vacaciones para hacer tonterías y que luego hay que ponerse muy serios, que la cosa está seria. Di que sí, hay que reírse de uno mismo, porque con estas cosas de las que, por ejemplo, con lo que vamos a hablar ahora, pues es que hay que reírse antes, porque si no, vamos, sí. La que se avecina es para llorar sin parar. Sí, bueno, la verdad es que sí, os estaba oyendo hablar de comida, se me estaba haciendo la boca agua porque no cené todavía y digo yo, vaya cambio de tema, ahora vamos a meternos ahí con las resistencias microbianas y tal. Es que Manu nos trae cada receta, chico, que en fin, ya a estas horas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, oye? Sí. Bueno, pues a ver, lo primero es que hay que decir a la gente que, tampoco es que haya que ser tremendamente alarmistas y asustar a todo el mundo, porque vivir asustados no sirve para nada. Pero sí es bueno ser consciente de los problemas, porque siendo consciente de los problemas siempre se puede hacer algo y además se puede apretar un poco a la clase política para que hagan algo en la dirección en la que deben y no que luego nos llevemos sorpresas como la del COVID y sufrimos todas las consecuencias, ¿no? Entonces, esta noche quería hablar un poco de la resistencia a antibióticos, de los microorganismos, porque es un tema tremendamente importante. De hecho, la Unión Europea y Estados Unidos y casi todos los países desarrollados están tremendamente preocupados con las resistencias a antibióticos porque estamos viendo que en unos años será el principal problema de salud pública y la principal probablemente causa de muerte de las personas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este problema, pues imaginemos las consecuencias que tiene para todos nosotros el COVID. Llevamos año y medio largo y tenemos unos 4,5 millones de muertos. Se prevé que si la cosa sigue como hasta ahora, debido a la resistencia que las bacterias que nos hacen enfermar están desarrollando a los antibióticos, se calcula que para el año 2050 morirán sobre 10 millones de personas al año en el mundo y ya están muriendo actualmente 700.000, 35.000 al año en España. Eso es mucha gente por las resistencias a antibióticos. Entonces ya hay que tener un poquitín la idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, 10 millones de personas es más del doble de lo que lleva muerto hasta ahora, de las personas que llevan muertas hasta ahora por una pandemia mundial, ¿no? Y además asusta una cosa tremenda, y es que hace 80 años, cuando se empezaron a utilizar, digamos que los antibióticos de forma general en la población, enfermedades terribles que causaban cuadros terribles en todo tipo de personas, pero sobre todo en niños y en jóvenes en plena edad de
de producir, de estudiar. Bueno, esos cuadros terribles, horribles, se solucionaban de manera drástica con unas pocas dosis de antibiótico, y estamos viendo que a día de hoy esos mismos niños con esas mismas enfermedades están empezando a morir porque los antibióticos no hacen efecto. Hubo un caso en Inglaterra, no recuerdo ahora mismo el año, no hace muchos años, no te sé decir ahora mismo el año. Simon, un niño que por una bacteria muy común que está en todas las fosas nasales de los animales domésticos y en el 30% de las personas, que es Staphylococcus aureus, pues por esa bacteria murió, falleció, porque le aplicaron todo tipo de antibióticos y no fueron capaces a eliminar la bacteria porque era resistente prácticamente a todo, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis alguna duda así concreta de qué es exactamente esto de la resistencia a antibióticos. Si queréis preguntar algo, o empezamos por ahí, si no, os cuento yo un poco. Yo creo que podemos empezar por ahí, me parece, ¿no? Porque yo creo que el público en general, yo creo que no somos muy conscientes, ¿no?, de esto que estás comentando, José. Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, a ver, las resistencias antimicrobianas no son solo bacterias, son virus, bacterias, protozoos, es decir, todos los microorganismos y los insectos desarrollan resistencias hacia los productos que les aplicamos, ¿no? Lo que pasa es que no tiene el mismo riesgo para la salud pública mundial que las pulgas, por poner un ejemplo, se acostumbren a un determinado insecticida y haya que cambiarlo, que las bacterias de repente dejen de ser sensibles a los antibióticos, ¿no? La vida antes de los antibióticos ya muy poca gente la recuerda, y yo la conozco por los libros, no porque la haya vivido ni mucho menos, pero era terrible. Cualquier pequeña enfermedad se llevaba a alguien por delante y además con un sufrimiento terrorífico, ¿no? Eso ya no lo concebimos. Los antibióticos son sustancias naturales que el ser humano descubrió, con las que modificó, con las que juega para eliminar enfermedades, pero por ser sustancias naturales ya existían mucho antes de que nosotros las utilizáramos, y las bacterias las conocen y tienen cierta resistencia a ese tipo de moléculas, ¿no? Es muy poca, su resistencia natural es muy poca, y aplicando unas dosis de antibióticos relativamente aceptables, que no causan mayores daños al organismo, pues se eliminan. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el exceso de uso de antibióticos para los animales domésticos, para producir alimentos de manera que no enfermaran o que engordaran más, el mal uso en las personas, eso que nos cuentan siempre, cuando tengáis un catarro o una gripe no toméis antibióticos, o dejar de tomarlos antes de tiempo, eso que nos dicen siempre, que nos aconsejan, tómelo 7, 8 días, no lo tome 3, no lo tome 2, esa gente que toma antibióticos durante 2, 3 días se encuentra mejor y deja de tomarlos. Ese tipo de malas prácticas han conducido a la aparición de verdaderas resistencias en las bacterias, que son muy peligrosas. Ahora la gente enferma y la mayor parte no voy a decir que la mayor parte de las veces, pero con una frecuencia cada vez más alta, hay que andar cambiando de antibiótico y haciendo diferentes pruebas para poder eliminar esa bacteria. No, cada vez es más difícil y cada vez se muere más gente por esas razones. Además, con una peculiaridad, ¿no? Imaginad, nosotros utilizamos antibióticos y los utilizamos mucho y mal, y hacemos una selección hacia las bacterias más resistentes hacia los antibióticos, ¿no? Eso es una selección natural, como la que puede ocurrir en los animales o en el ser humano de forma natural, ¿no? Si nosotros de repente solo dejáramos, digamos, que reproducirse a las vacas que tienen pintas negras, ¿no? A la vaca pinta de toda la vida, en pocas generaciones no habría nada más que ese tipo de vacas, ¿no? Pero las bacterias tienen una peculiaridad, y es que si seleccionamos las bacterias hacia la resistencia a antibióticos, ellas son capaces de intercambiar genes con otras bacterias diferentes, una cosa que los seres vivos superiores no somos capaces de decir. Si tú haces que toda la población de vacas se apinta, y tienes un pequeño grupo que te quedó en una isla de
de vacas pues rubias, ¿no? O rojas, no pueden decir, oye, verás, me gustaría ser otra vez roja, ¿me puedes pasar tu información genética para volver a ser de otro color? No, eso no lo podemos hacer. Pues las bacterias sí. Y eso es muy peligroso, porque cuando las personas o los animales toman antibióticos indebidamente, pueden adquirir resistencia a bacterias inofensivas y después en el tracto digestivo o en el medio ambiente, mediante las heces o la orina, pasarle esa información de resistencia genética a otras bacterias que sí son peligrosas para las personas y después pues fallecer niños, jóvenes, ancianos, cualquier tipo de persona, por sana que sea, por una enfermedad común, porque no seamos capaces a vencer esa resistencia a los antibióticos. ¿Qué os parece? ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista de la salud pública? No, y una cosa que quería preguntarte es, ¿cuánto influye nuestra alimentación en precisamente el desarrollo de estas bacterias, ¿no? Es decir, o de qué modo la alimentación puede prevenir precisamente ese desarrollo, ¿no? Bueno, pues mira, es una buena pregunta y están relacionadas las dos, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Bueno, la Unión Europea está realmente preocupada por esto. Y lo vamos a ver los próximos años porque seguramente se lancen campañas publicitarias en este sentido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es... Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero es utilizar antibióticos solo cuando son realmente necesarios. El utilizar antibióticos cuando no están indicados, porque tenemos en un cajón de casa, eso es peligrosísimo. Eso es una cosa tremendamente peligrosa. Después, cuando los utilizamos, seguir estrictamente lo que nos indican de cómo utilizarlos. Si lo tenemos que tomar 10 días y a partir del tercero nos encontramos bien, hay mucha gente que dice, ay, ¿para qué voy a meter esta química en el cuerpo o tal? No, tienes que acabar el tratamiento, porque cuando las bacterias no se someten al tratamiento completo de antibiótico, aumentan su resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque si tú les das el antibiótico que está indicado, normalmente las matas a todas, pero si das menos antibiótico del indicado, las que son un poco más resistentes al antibiótico sobreviven y le pasan esa resistencia a otras, a sus descendientes y a otras, ¿no? Entonces, perdón, lo primero, tomar solo cuando esté indicado. Lo segundo, tomar el tratamiento completo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo tercero, que es lo que se está haciendo y que está relacionado con la alimentación, es controlar que no se utilice en los animales que son para producir alimentos, y por eso siempre cuando hablo con vosotros os recuerdo que los alimentos, los animales, la medicina veterinaria están muy relacionados y ahí nosotros tenemos mucho campo para trabajar, pues los animales que producen alimentos se está prohibiendo el uso de antibióticos salvo que sea algo imprescindible porque, bueno, evidentemente cuando un animal enferma y peligra su vida o está sufriendo hay que tratarlo, pero el uso de antibióticos que se hacía hasta hace unas décadas para, digamos que mejorar la producción como preventivo, no como curativo, pues se está prohibiendo y también se está empezando a controlar que los alimentos que vienen de otros países, de países terceros a la Unión Europea, pues tengan un control de que no se hayan utilizado medicamentos en esos animales, porque además el uso de antibióticos está muy relacionado con lo que hablábamos en el último programa de One Health, una sola salud, ¿sí? Porque cuando nosotros no hay diferencias entre los animales que conviven con nosotros o los distintos miembros de la familia. A ver, ¿cómo os lo explicaría? Voy a intentarlo, a ver si soy capaz de hacerlo breve y claramente. Venga. Como las resistencias a antibióticos pasan entre unas bacterias y otras, y además nosotros, una vez tomamos antibióticos y las bacterias que están en nuestro interior adquieren esa resistencia, son eliminadas al medio ambiente mediante las heces, mediante la orina, mediante la saliva, cualquier secreción corporal puede eliminar ese tipo de bacterias resistentes,
Pues resulta que cuando se estudia, todos los miembros de un núcleo de convivencia, es decir, todos los miembros de la familia, incluidas mascotas, cuando aparece una resistencia la comparten. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no vale el hecho de que yo me preocupe mucho por la salud de mi hijo y haga que no tome antibióticos cuando no deba, o que cuando los tiene que tomar los tome todos los días que debe, y luego yo después, cuando a mí me mandan tomar antibiótico durante 9 días, lo tome durante 3 y no siga. O a mi perro le manden tomar antibiótico durante 10 días y yo se lo dé durante 4, y como veo que mejoró su salud y no quiero pagar el resto del antibiótico, o simplemente no quiero que ingiera químicos mi perro porque creo que no es bueno para su salud, pues interrumpo su tratamiento. Bueno, pues esas resistencias que pueden aparecer ahí pasan directamente a mi hijo, con lo cual, si el cuidado no es de todo el núcleo familiar, no es de ninguno. ¿De acuerdo? Y eso es porque está muy relacionada la salud del medio ambiente, del animal y de la persona, que es lo que hablábamos el otro día, como una sola salud. Correcto. El animal toma antibiótico, pero no lo hace adecuadamente, o lo toma cuando no debe, aparecen resistencias, esas resistencias se eliminan al medio ambiente, que en este caso es nuestro hogar, y a partir de ahí adquirimos las resistencias las personas, y enfermamos y morimos las personas. Es decir, estamos hablando del One Health. Y hablando de los alimentos, como preguntabais hace un momento, exactamente lo mismo, porque los animales que producen alimentos toman antibióticos indebidamente, y en sus productos, en los productos de esos animales, vienen las resistencias a antibióticos, acaban afectando al ser humano y acabamos muriendo. O esos animales de producción eliminan mediante sus heces o orinas esas resistencias al medio ambiente, y a partir de ahí entra en la cadena, pasa al agua de los ríos o pasa a otras, digamos que a otros animales, a otras plantas, y termina en las personas. Tenemos que empezar a pensar que la salud es una cadena, es un conjunto, y que no soy yo solo, no es lo que yo tome, todo está relacionado, pero sobre todo el núcleo familiar. Comentabas hace un momento, José, que la Unión Europea está muy preocupados por ese tema, y decías antes que tal vez sea el principal reto, ¿no?, de salud pública para los próximos años. Vamos, es claramente el principal reto de salud pública para los próximos años. Además es que, vamos a ver, se está intentando abordar por muchos flancos a la vez, pero no se ve una solución clara. Se están clasificando los antibióticos para que haya ciertos antibióticos como súper reservados para la especie humana, que no se utilicen en nada más, son antibióticos de emergencia, digamos que de última elección. Cuando una persona enferma y ningún antibiótico funciona, pues están empezando a reservar ciertos antibióticos que está prohibido utilizarlos en animales de ninguna manera, para que así cuando digamos que haya alguien enfermo que no responde a nada, utilizar esos antibióticos de reserva. Se está investigando para intentar buscar nuevos antibióticos, pero no es fácil porque todos están relacionados, y las bacterias, una vez que aprenden a resistir a uno, pues aprenden a resistir a todos los que se le parecen, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos el otro día, y es que las medidas de salud pública son esenciales y se miran muy poco y se invierte muy poco en ellas, porque ¿cuál es el principal problema por el que aparece resistencia a antibióticos? Pues por su uso. Entonces, el hecho de mejorar todas las medidas de salud pública de todo tipo, desde las medidas de higiene hasta las medidas de vacunación, la investigación en salud pública, fortalecer el sistema sanitario en salud pública y no solo en la parte asistencial, pues lo que hace es disminuir las enfermedades que aparecen, y al disminuir el uso de los antibióticos estamos disminuyendo también el riesgo de que aparezcan este tipo de resistencias, ¿no? Y de que cada vez sean mayores. Fíjense la importancia, a veces, pues lo que está contando José, de esa manera tan didáctica y tan sencilla, la importancia que tiene a veces pues que hagamos ese uso responsable de los medicamentos, de los antibióticos. Todos podemos hacer algo. Exactamente. En ese sentido, claro. Y la cadena que lleva el hecho de no cumplir esas normas básicas, es decir, tomártelo solo pues cuando lo necesites de verdad y en la forma correcta en la que tienes que hacerlo y no como te dé la gana.
que al final es algo que hace la inmensa mayoría de la población. Quien no ha ido un día a un cajón de estos a decir, uy, no sé qué, pues me tomo esto, pues ahora estoy mejor, pues ya no lo acabo. Pues sí, es esencial. Además es que esto es un poco como el efecto mariposa, ¿no? Una vez se desencadena, no sabes dónde va a terminar. Mira, os voy a poner un ejemplo para que veáis lo tremendamente relacionado que está el medio ambiente, los animales y el ser humano en todo tipo de amenazas de salud pública, ¿no? Hace un tiempo hicieron un estudio de las resistencias que aparecían en los cerdos de granja, de zonas de España en las que ese tipo de producción es súper importante, ¿no? Todo por Levante, Cataluña, Valencia, etcétera, etcétera. Y clasificaron ese tipo de resistencias. Y vosotros sabéis que ahora laboratorialmente uno puede clasificar las bacterias y su ADN de manera que le sigue el rastro. Es decir, sabe si exactamente dos están emparentadas, son la misma, fueron contagio directo o no, ¿no? Entonces después hicieron ese mismo estudio en pollos de granja de otras zonas, que son granjas. Fijaros, esto vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero los veterinarios lo saben muy bien. Las granjas de cerdos y de pollos tienen una bioseguridad que ya la hubiéramos querido nosotros con el COVID. Los veterinarios que allí trabajan son expertos en bioseguridad. ¿Por qué? Porque cualquier bacteria, cualquier virus que ingrese a una granja de pollos o de cerdos causa una catástrofe económica. Entonces ahí hay unas medidas de seguridad de entrada y de salida tremendas. Se cambia uno de ropa, se ducha, se desinfecta, no sé qué. Todo está súper controlado, no pueden entrar insectos, roedores, tal. Y observaron que en las granjas de pollos aparecieron las mismas bacterias, salmonela, pseudomonas, tal, con las mismas resistencias exactamente emparentadas genéticamente que los cerdos. Y decían, ¿pero esto cómo puede pasar? Empezaron a investigar y resulta que al abonar los campos de trigo cercanos a las granjas de pollo con purines de cerdo, el aire no se controlaba todo. Fíjate tú, se duchaban los operarios, se cambiaban de ropa, se cambiaban de calzado, se desinfectaban. En el aire que respiraban los pollos pasaron las bacterias desde los purines, es decir, desde la orina y las heces mezcladas con las que se abonaban los campos, pasaron a pollos y a pavos esas resistencias y después acabaron en las personas que los ingerían. ¿De acuerdo? Así que fijaros el efecto mariposa que esto puede tener, lo delicado que es, lo que hay que, que lo bien que hay que hacer las cosas, lo responsables que debemos ser todos y sobre todo que veáis la relación animales, personas y medio ambiente, lo tremendamente entrelazada que está, lo tremendamente integrada que está, no se puede separar uno de otro. Y se deben abordar siempre este tipo de problemas de forma conjunta. Algo que coincide mucho José Fernández y que bien lo explicas, José. Muchísimas gracias. Nos quedamos con eso, José, con ese consejo que nos das. Sí, disfruta de tu último día de vacaciones y el próximo día más. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José. Gracias a ti, un abrazo.